Durante 27 años, mi pluma marcó el destino de muchos. Más de 50 veces, mi firma al final de un veredicto significó la muerte de cristianos condenados por apostasía. Escribí esas palabras con firmeza, mientras en mi corazón se oprimía un miedo que nunca manifesté. Pero todo cambió en el caso número 52. Cuando Leila, una mujer de 37 años, entró en mi sala, algo dentro de mí se quebró. Me miró y me hizo una pregunta que ningún condenado debería tener que hacerle a su juez. ¿Está seguro de su salvación, señoría? No supe responder. La pregunta resonó en mi alma y silenciosamente empezó a destruirlo todo. Mi carrera, mi familia, mi vida entera. Pero, irónicamente, también fue el comienzo de algo que 52 años de religión nunca me habían podido dar. Certeza. Me llamo Yusuf Al-Mansuri y tengo 54 años. Durante casi 3 décadas, fui juez principal de los tribunales islámicos de Doha, Qatar, un prestigioso cargo que mi familia había venerado durante generaciones. A lo largo de mi carrera, condené a 97 personas bajo la Sharia. 51 de esas sentencias resultaron en ejecución. 51 de ellas eran cristianas. Hasta ese día, creí que la justicia era mi brújula, hasta que me encontré cara a cara con Leila. Negarse a firmar su sentencia fue el momento en que todo mi mundo se derrumbó. El gobierno no perdona a los jueces que desafían la ley islámica. 48 horas después, me destituyeron, me arrestaron y me acusaron de traición al Islam. Y ahora, aquí estoy, esperando la ejecución que yo mismo ordené durante años. Pero lo más sorprendente es la paz que siento, una paz que nunca experimenté, sentado en el banquillo de los jueces. Crecí creyendo que mi destino estaba sellado. Nací en 1970 en Doha, en una familia profundamente arraigada en la élite judicial religiosa. Mi abuelo fue uno de los primeros jueces de la Sharia. Mi padre continuó el legado. Y desde muy joven estuve preparado para seguir el mismo camino. A los 8 años, ya memorizaba suras del Corán. A los 12, estudiaba jurisprudencia islámica con los mejores eruditos. A los 17, mi futuro estaba decidido. Sería juez, como mi padre y mi abuelo. Mi dedicación me llevó a la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudita, donde me gradué con los máximos honores. A los 24 años, recibí el título de jurista islámico. A los 27, asumí mi cargo de juez en los tribunales de Doha. Mi padre lloró de orgullo y mi madre organizó una celebración de 3 días. Me casé con Salma, hija de otro juez devoto, y juntos tuvimos 4 hijos, todos criados en la más estricta observancia del Islam. Durante los primeros 22 años de mi carrera, nunca cuestioné nada. La Sharia era perfecta para mí, y mi deber era aplicarla fielmente. Condené a ladrones, adúlteros, blasfemos y apóstatas. Cada sentencia se basaba meticulosamente en el Corán, los hadices y siglos de jurisprudencia. Creía que era mi deber defender la justicia divina, y entonces Leila entró en mi vida. Y por primera vez, la justicia que tanto veneraba fue cuestionada por mi propia conciencia. Por primera vez, comprendí que había algo más importante que las leyes, las tradiciones o las expectativas humanas, la verdad de la salvación y el amor de Dios. No había duda en mi vida, solo un absoluto sentido de justicia. Dormía plácidamente todas las noches, realizaba mis 5 oraciones diarias rigurosamente, ayunaba durante todos los Ramadán, peregrinaba a la Meca 4 veces y donaba generosamente a los pobres. En todos los aspectos, me consideraba un musulmán ejemplar y un fiel servidor de la justicia islámica. Mi primer caso de apostasía ocurrió en marzo de 2001. Karim, un hombre de 33 años, había abandonado el Islam y se había convertido públicamente al cristianismo. Las pruebas eran irrefutables. Testigos lo habían visto en reuniones cristianas clandestinas. Poseía una Biblia y admitió su conversión sin vacilar. Seguí el procedimiento legal al pie de la letra. Le di 3 oportunidades para retractarse. Las rechazó todas. Lo condené a muerte. 28 días después, Karim fue ejecutado por decapitación. No sentí remordimientos ni me quitó el sueño. La ley era clara. La apliqué con justicia. Durante los siguientes 18 años, tramité 50 casos más de apostasía. 50 personas que se atrevieron a abandonar el Islam. 50 sentencias de muerte.
50 ejecuciones. Fui eficiente, meticuloso e imparcial. Mis colegas magistrados me respetaban. Los líderes religiosos me elogiaban. Mi familia me admiraba. Todo parecía perfecto, hasta que algo empezó a cambiar. En 2019, una semilla silenciosa comenzó a crecer en mi interior. Comenzó casi imperceptiblemente, pero fue el comienzo de mi caída. El caso número 9 involucraba a Tariq, un ingeniero civil de 41 años, que se había convertido al cristianismo tras trabajar con cristianos expatriados. Durante el juicio, cuando le pregunté por qué había traicionado al Islam, respondió de una manera que nunca antes le había escuchado. Magistrado al-Mansouri, no traicioné la verdad. Encontré una verdad más completa. En el Islam siempre sopesaba mis acciones, intentando descubrir si Alá me aceptaría. Nunca tuve paz, pero encontré a Jesús, quien no mide mis acciones. Me declara justo por la fe. Por primera vez en 41 años, sé exactamente cuál es mi posición ante Dios. Condené a Tariq a muerte esa tarde. 3 semanas después, fue ejecutado. Y, sin embargo, sus palabras permanecieron en mi mente, como humo que no se disipa. ¿Estás seguro de eso? El caso número 14 fue el de Fátima, una mujer de 35 años, madre de 3 hijos, de una familia respetable. Se había convertido tras encontrar una Biblia en un hotel durante un viaje a Dubái. Cuando le pregunté sobre su decisión, habló con una claridad que me conmovió profundamente. Juez, el Islam me enseñó que Alá es grande y poderoso, y lo acepté toda mi vida. Pero Jesús me mostró que Dios también es cercano y personal. Descubrí que puedo conocerlo, no solo obedecerlo, que Él me ama, no solo juzgarme. ¿Puedes decir que conoces a Alá personalmente, o simplemente cumples con tus obligaciones con la esperanza de que sean suficientes? En ese momento me di cuenta de que algo dentro de mí se estaba rompiendo. La condenaron a muerte y la lapidaron públicamente. Pero algo irreversible había comenzado en mi corazón. La duda, la inquietud, la pregunta que nunca más me dejaría en paz. ¿Y yo? ¿Estoy seguro de mi salvación? Según la ley, había cometido apostasía y adulterio espiritual contra Alá. Pero sus palabras abrieron una grieta en mi armadura de certeza jurídica. La verdad era dura. No conocía a Alá personalmente. Simplemente cumplía con mis obligaciones, esperando que fueran suficientes. Entre 2019 y 2023, presidí 35 casos más de apostasía. 35 cristianos que prefirieron enfrentar la muerte antes que renunciar a su fe. Cada uno dejó huellas imborrables en mi conciencia. El caso número 18 involucraba a Rashid, un estudiante universitario de 22 años. Brillante, becado internacionalmente, tenía un futuro prometedor. Rashid se convirtió tras estudiar filosofía y religiones comparadas en la Universidad de Qatar. Cuando le di la oportunidad de renunciar a su fe y salvar su vida, respondió con firmeza: Señoría, prefiero vivir un día en la verdad que 1000 años en una mentira cómoda. Jesús no es solo una opción, Él es la verdad que da sentido a todo. No puedo negarlo, aunque quisiera. No tuve elección. Condené a muerte a Rashid. Lo ejecutaron. Tenía la misma edad que mi hijo mayor, Ahmad. Esa noche, al mirar a Ahmad, sentí una pregunta que me quemaba el alma. ¿Y si él también encontraba algo que consideraba más verdadero que el Islam? ¿Elegiría la honestidad o la cómoda supervivencia? El caso número 24 fue aún más devastador. Una pareja de unos 40 años, convertida al cristianismo tras conocer a un misionero expatriado, se encontraba frente a mí, tomados de la mano, enfrentándose juntos a la muerte. La esposa, Aisha, dijo algo que me atormentaría durante meses. Magistrado al-Mansouri, criamos a nuestros hijos en el Islam, enseñándoles a temer a Alá y a observar los rituales. Ahora hemos descubierto algo más grande, un Dios que nos ama incondicionalmente. Si tenemos que dejar este mundo, al menos nuestros hijos sabrán que elegimos la certeza del amor de Dios por encima de todo. No terminó la frase, pero el silencio lo dijo todo. Por encima de nuestras propias vidas. Los condené a ambos. Fueron ejecutados el mismo día, uno al lado del otro, en una plaza pública. Sus 3 hijos huérfanos fueron enviados a vivir con familiares que les enseñarían a rechazar el cristianismo que había destruido a sus padres. Esa noche, sola en mi oficina,
Lloré por primera vez desde que me convertí en magistrada. No era una cuestión de derecho, pero algo dentro de mí empezaba a desmoronarse. El caso número 29 involucraba a Omar, un médico de 48 años. Había tratado a numerosos pacientes cristianos expatriados y le había impresionado la paz que demostraban, incluso ante la muerte. Omar se convirtió tras presenciar la muerte de un paciente cristiano mientras oraba por él. Durante el juicio, me miró a los ojos y dijo: «Juez, pasé 25 años diagnosticando enfermedades, pero al examinar mi propia alma, me di cuenta de que estaba enfermo de incertidumbre, de miedo a no ser suficiente. El Islam prescribía más esfuerzo, más rituales, más obras. Sus palabras me impactaron profundamente. Realizaba mis actos religiosos meticulosamente, pero por dentro me sentía vacío, siempre inquieto, siempre temiendo no ser suficiente. Por primera vez, me di cuenta de que todos aquellos a quienes había condenado habían encontrado algo que yo nunca había experimentado: paz, certeza y una relación personal con Dios. Espiritualmente, me hundía cada vez más. Mi devoción religiosa no me traía paz. Cuanto más realizaba los rituales, más vacío me sentía. Entonces, algo cambió. Jesús entró en mi vida silenciosamente, pero con fuerza. Diagnosticó mi condición como nadie lo había hecho jamás. No era falta de esfuerzo, sino la necesidad de confiar, no de luchar. Me recomendó fe, no obras, y por primera vez sentí algo parecido a la sanación. ¿Cómo podía rechazar el remedio que me había liberado de una vida de inquietud? Seguía condenando a muerte a quienes se negaban a negar su fe en Cristo, pero cada caso me obligaba a confrontar mi propia alma. ¿Acaso yo también estaba enfermo de incertidumbre? ¿Era mi devoción verdadera fe o simplemente miedo disfrazado de obediencia? Tras 35 años de carrera, algo empezó a cambiar profundamente en mí. Seguía siendo un juez ejemplar, cumpliendo con mis deberes y manteniendo mi reputación intacta. Pero en secreto comencé a investigar el cristianismo. Conseguí una Biblia, la escondí en mi despacho, y durante los descansos, cuando todos ya se habían ido, la leía en silencio. Empecé con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encontré un Jesús totalmente diferente de la figura rígida que me habían enseñado en el Islam. Este Jesús comía con pecadores, perdonaba a prostitutas, tocaba a leprosos y defendía a mujeres condenadas injustamente. Contaba historias de misericordia, como el padre que celebra el regreso de su hijo pródigo en lugar de castigarlo. Y sobre todo, me ofrecía algo que nunca había experimentado: certeza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Descanso. En 52 años, nunca había conocido el descanso espiritual hasta ese momento. El caso número 38 fue el de Nur, una mujer de 31 años que sufrió abusos sexuales a manos de su propio tío durante años. Su familia la culpó. Las autoridades religiosas le aconsejaron que perdonara y aguantara. Encontró consuelo en el cristianismo, donde aprendió que no era culpable y que su valor provenía de Dios. Durante el juicio, me contó: «Magistrado al-Mansouri, el Islam me dijo que mi sufrimiento era la voluntad de Alá y que debía aceptarlo. Jesús me enseñó que soy valiosa, que mi sufrimiento no es voluntad divina, sino pecado. No puedo volver a una religión que me enseñó a tolerar el abuso. La condené a muerte, pero esa noche, pensando en mi hija Laila, sentí por primera vez el peso de lo que había hecho. ¿Qué le desearía si estuviera en la misma situación? ¿Que se sometiera? ¿O que supiera que Dios la considera valiosa? El caso 44 fue el de Mahmoud, un hombre de 69 años, devoto musulmán durante 67, cuya propia familia testificó en su contra por convertirse al cristianismo. Una vez más, su fe era firme, pero comencé a darme cuenta de que la mía estaba rota, vacía de paz y certeza. Mahmoud fue uno de los casos que más me impactaron. Tenía 69 años y llegó al tribunal rogándome que lo convenciera de negar su fe en Jesús, no por falta de convicción, sino porque quería evitarle la vergüenza a su familia. Sin embargo, cuando lo interrogué, vi algo diferente en él: una profunda serenidad, una paz que nunca había visto en un acusado condenado a muerte. «Juez», me dijo con voz firme,
He pasado 67 años intentando ganarme el favor de Alá. Mi tiempo se acaba. No puedo desperdiciar lo que me queda viviendo en la incertidumbre. Jesús me dio certeza sobre mi destino eterno. Eso vale cualquier precio. Condené a Mahmoud a muerte. Fue ejecutado 3 semanas después. Los testigos dijeron que rezó por sus verdugos hasta el último segundo y que su rostro se iluminó cuando cayó la espada. Esa imagen me ha atormentado. Cuando llegué al caso 47, ya no leía la Biblia por curiosidad. La devoraba buscando respuestas, porque algo dentro de mí gritaba cada noche. ¿Por qué ellos tienen paz y yo no? El caso 49 fue el de Khalid, un hombre de 26 años. Me recordaba mucho a mí mismo a su edad. Inteligente, dedicado, con un futuro brillante en el servicio religioso. Se convirtió tras leer el Nuevo Testamento por pura curiosidad académica. En el juicio, antes de la sentencia definitiva, le di una última oportunidad para retractarse. Me miró con compasión, como si pudiera ver dentro de mi alma, y dijo: «Magistrado Al-Mansuri, he rezado por usted todos los días desde que me encarcelaron. Veo en sus ojos que busca algo. Veo en sus preguntas que ya no está convencido de lo que hace. Pídale a Jesús que le muestre la verdad. Él responde a quienes lo buscan con sinceridad. Condené a muerte a Khalid esa tarde. Fue ejecutado 23 días después. Pero sus palabras resonaban en mi interior como un trueno en mi pecho. Rezo por ti todos los días. ¿Cómo podría alguien a quien había condenado orar por mi salvación? ¿Qué clase de fe ama incluso a sus enemigos? El caso 50 fue el golpe de gracia. Mariam, una profesora universitaria de 42 años, culta y elocuente, tuvo el coraje de decir lo que ningún otro acusado había dicho antes. Se había convertido tras estudiar textos religiosos comparativos y, durante el juicio, me observó atentamente. De repente, ella preguntó: «Juez Al-Mansuri, si usted muriera esta noche, ¿estaría absolutamente seguro de que entraría al paraíso?». El fiscal se levantó indignado, pero lo silencié. Por primera vez en casi 3 décadas, permití que un acusado me hiciera una pregunta personal. Toda la sala contuvo la respiración. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», pregunté, rompiendo por completo el protocolo. Mariam respiró profundamente y respondió con convicción: «Porque Jesús prometió esto». Juan 10, 27, 28 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo soy una de esas ovejas. Él me dio la vida eterna. No es arrogancia, es confianza en su promesa. Condené a Mariam a muerte, pero esa noche, solo en mi oficina, abrí mi Biblia escondida en Juan capítulo 10. Leí sobre el buen pastor, y lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Porque después de 27 años como magistrado y 52 años como musulmán, me di cuenta de que nunca tuve la certeza de mi salvación. Había condenado a muerte a 50 cristianos, y todos afrontaron la ejecución con una paz que yo nunca había experimentado. El caso número 51 fue el de Samir, un hombre de 38 años, el último cristiano que condené antes de que todo se derrumbara. Cuando le di una última oportunidad para retractarse, respondió con palabras que me conmovieron como una campana en el silencio: «No, su señoría, pero quiero que sepa algo. Desde que estuve en prisión, rezo todos los días para que usted encuentre lo que yo encontré. Lo veo, su señoría. Veo que está buscando. Sus preguntas no son las de un juez convencido, sino las de un buscador sincero. Rezo para que encuentre a Jesús antes de que sea demasiado tarde». Esa tarde, lo condené a muerte. Fue ejecutado públicamente por decapitación 19 días después. Testigos informaron que sus últimas palabras fueron: «Jesús, recibe mi espíritu y salva al magistrado que me condenó». Esa noche, completamente solo en mi oficina, me arrodillé de una manera que nunca antes había experimentado. No para realizar una oración islámica ritual, sino para clamar desde lo más profundo de mi alma: «Jesús», susurré en la oscuridad, «envié a 51 personas a la muerte por seguirte. No sé si puedas perdonarlo, pero ya no puedo vivir sin la certeza que tenían. Si eres real, si tus promesas son verdaderas, me rindo. Creo en ti». No había luz celestial, no oía voces audibles, pero algo ocurrió dentro de mí, una profunda transformación que solo puedo describir como fundamental.
Por primera vez en 52 años, sentí paz. Una paz verdadera, completa e inexplicable. La certeza que había buscado durante tanto tiempo me envolvió como agua fresca en un desierto árido. Me arrodillé y lloré durante horas, por los 51 que había enviado a la muerte, por los años perdidos en falsas certezas y por el alivio de haber encontrado finalmente la verdad. Cuando salí de la oficina esa mañana, el cielo se iluminaba. Era el amanecer del 20 de septiembre de 2024, el primer día de mi nueva vida en Cristo, y también el principio del fin de mi vida anterior. Durante 3 semanas, viví una existencia imposible. Por fuera, todo parecía normal. Presidía audiencias, asistía a la mezquita, mantenía mi rutina familiar. Por dentro, mi vida había cambiado radicalmente. Dedicaba cada momento libre a leer la Biblia, orar a Jesús y comprender la fe que ahora habitaba en mi corazón. No se lo conté a nadie, ni a mi esposa, Salma, ni a mis 4 hijos, ni a mis compañeros jueces. Sabía que revelar mi conversión sería la ruina. Estaba al borde del colapso. Mi puesto, mi familia, mi vida, todo estaba en peligro. Grité desesperadamente: «Jesús, no sé qué hacer. No puedo seguir condenando a muerte a tus seguidores, pero tampoco puedo exponerme sin destruir a mi familia. Muéstrame el camino». Y entonces llegó la respuesta, de una forma que jamás podría haber previsto. Caso 52. Laila bint Ahmed al-Dosari. Laila compareció ante mi tribunal el 10 de octubre de 2024. Tenía 37 años. Era arquitecta y madre soltera de una niña de 9 años. Había sido arrestada 4 meses antes después de que su propia hermana la denunciara ante las autoridades religiosas. Durante el registro de su apartamento, encontraron material cristiano, Biblias, literatura religiosa y pruebas de que había asistido a una iglesia clandestina para expatriados durante 3 años. Durante el interrogatorio, confesó abiertamente su conversión y rechazó cualquier intento de retractación. Esto debería haber sido un caso rutinario más, pero no lo sería. El caso 52 siguió el mismo patrón que los anteriores. Por ley, todo estaba claro y el resultado era predecible. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Preguntarle a Laila 3 veces si renunciaría al cristianismo, escuchar su negativa 3 veces y dictar la sentencia de muerte. El sistema judicial seguiría funcionando a la perfección. Sentado en esa plataforma, mirando a Laila, no pude evitar ver los rostros de los otros 51 que la precedieron. Tariq, hablando de certeza. Fátima preguntándome si conocía personalmente a Alá. Rashid eligiendo la verdad sobre la comodidad. La pareja que murió junta para que sus hijos pudieran conocer el amor de Dios. Omar diagnosticando su propia enfermedad espiritual. Noor hallando valor en Cristo. Mahmoud negándose a desperdiciar sus últimos años en la incertidumbre. Khalid rezando por mí todos los días. Mariam preguntándome directamente sobre mi salvación. Samir suplicándole a Jesús que me salvara mientras lo ejecutaban. El juicio se desarrolló según el protocolo. El fiscal presentó las pruebas, los testigos declararon, los eruditos religiosos confirmaron la decisión teológica correcta. Todo apuntaba al mismo desenlace. Respiré profundamente y pregunté la primera pregunta. ¿Renunciará Laila bin Ahmed al-Dosari al cristianismo y regresará al Islam? Su voz era firme, sin temblor alguno. No, magistrado al-Mansuri. Hice la segunda pregunta, sabiendo que su negativa significaba la muerte. ¿Renunciarás al cristianismo y volverás al Islam? No, magistrado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No puedo negarlo. Debería haber hecho la tercera pregunta inmediatamente, pero dudé. Y en mi vacilación, Laila habló antes de que pudiera continuar. Señoría, ¿puedo decir algo antes de pronunciar la sentencia? Mis instintos profesionales me gritaban que interrumpiera, recordándome que no había oído permiso para hablar, pero algo en su voz me detuvo. Continuó. Te he estado observando durante todo este juicio. Hay algo diferente en tu mirada, a diferencia de la de otros magistrados. Pareces atormentado, como si llevaras un peso insoportable. El fiscal abrió la boca para protestar, pero yo levanté la mano. Laila continuó. Quiero que sepa una cosa, magistrado. Cuando me ejecuten, porque sé que así será, dejaré este mundo en completa paz. No por valentía, sino porque tengo la certeza absoluta de a dónde voy. Jesús prometió,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo creo en él. Por eso la muerte no me asusta. Mi pregunta es esta. ¿Estás igual de seguro de eso? Porque pareces alguien que no lo está, y me entristece que alguien con el poder de quitarme la vida no esté seguro de su propia vida eterna. La sala quedó en un silencio absoluto. El fiscal estaba paralizado. El secretario me miró confundido. El observador religioso frunció el ceño. Y yo, Yusuf al-Mansuri, juez con 27 años de experiencia aplicando la ley islámica, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Leila tenía razón. No había estado seguro durante 52 años. O mejor dicho, no lo estaba hasta hace 3 semanas, cuando me entregué a Jesús. Y allí estaba la cristiana número 52 ante mí, compartiendo la misma fe que yo había abrazado en secreto. No podía condenarla por lo que ahora era mi propia esperanza. Respiré hondo y finalmente hice la tercera pregunta. Sabía exactamente qué debía hacer en ese momento. La ley era implacable, y mi deber, claro. Debía haberlo dejado ahí mismo, hacer la tercera pregunta, escuchar la negativa de Laila y dictar la sentencia de muerte. Eso protegería mi posición, mi nombre, mi familia. Pero para mi asombro, oí mi propia voz decir algo completamente diferente. Esta sesión está cerrada. El caso continuará mañana. Me levanté tan rápido que casi tiré la silla. Toda la sala se quedó paralizada. Salí sin mirar atrás, sintiendo todas esas miradas confusas e indignadas clavadas en mi espalda. En cuanto cerré la puerta de mi oficina, me flaquearon las piernas. Caí de rodillas sobre la alfombra y me desplomé. Jesús, no puedo condenarla. No puedo condenar a nadie más que te pertenezca. Pero si no lo hago, me destruirán y se llevarán a mi familia conmigo. ¿Qué hago? No hubo voz audible, ninguna visión, ningún milagro dramático. Pero, en medio de mi desesperación, una paz tan profunda se apoderó de mí que cesaron mis lágrimas. Y con esa paz llegó una certeza dulce y clara. Di la verdad. Esa noche, llegué a casa completamente destrozado. Ni siquiera podía comer. Apenas podía mirar a mi esposa e hijos. Me encerré en mi oficina, dando vueltas de un lado a otro, sabiendo exactamente qué decisión debía tomar, pero aterrorizado. A la mañana siguiente, 11 de octubre de 2024, regresé a la sala con la sensación de que me encaminaba hacia mi propia ejecución. Trajeron a Laila de nuevo. Hubo un silencio absoluto mientras ocupaba mi lugar en el estrado. Todos esperaban que hiciera la tercera pregunta y cerrara el caso, como siempre. Pero esta vez no pude. Me levanté, respiré profundamente y dije, allí mismo en la sala del tribunal, no puedo condenar a esta mujer a muerte. La sala del tribunal estalló. El fiscal prácticamente saltó de su silla. Juez, no puede decir eso. Puedo, respondí, y acabo de decirlo. Pero la ley es clara. La ley puede ser clara, respondí, sintiendo que me temblaba la voz. Pero ya no estoy convencido de que sea justa. El caos se desató de inmediato. Una figura religiosa comenzó a gritar acusaciones de blasfemia. Mi asistente me miró como si viera un fantasma. Los guardias de seguridad se acercaron con cautela, sin saber qué hacer, pero continué. El espíritu me dio un valor que nunca había tenido en toda mi vida. Durante 27 años he condenado a muerte a personas por apostasía. 51 cristianos han sido ejecutados por sentencias que pronuncié desde aquí. Creí estar cumpliendo la justicia de Dios. Me equivoqué. «Magistrado, deténgase», gritó alguien. «No», respondí con más firmeza. Esas 51 personas, cada una de ellas enfrentó la muerte con una paz que nunca he conocido en toda mi vida de devoción religiosa. 52 años viviendo con el miedo de no ser lo suficientemente bueno, de no haber hecho suficientes buenas obras, de ser rechazado en el último día. El fiscal ya gritaba pidiendo refuerzos. La policía religiosa empezaba a entrar en la sala. Hace 3 semanas, continué, me di cuenta de que toda mi fe estaba basada en el miedo y me entregué a Jesucristo. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Y me di cuenta de que, a pesar de que todo a mi alrededor se desmoronaba, me sentía libre, completamente libre. He logrado lo que perseguí durante 27 años. Y por primera vez en mi vida, estoy seguro de mi salvación, no porque yo sea bueno, sino porque Jesús es bueno conmigo.
Los guardias se acercaron y me agarraron los brazos con fuerza. No pude resistir más. Por lo tanto, declaré, no condenaré a Layla ni a ningún otro cristiano. No puedo matar a quienes ahora comparten mi fe. Si este tribunal quiere ejecutar a alguien por apostasía, que me ejecuten a mí. Mientras me sacaban a rastras, la sala se convirtió en un caos absoluto. Lo último que vi fue la cara de Layla. Estaba llorando, no de miedo, sino de alegría. 2 horas después, me encerraron en una celda. 6 horas después, el mundo entero ya lo sabía. En menos de 12 horas, mi nombre ya circulaba por todo el mundo. Aparecieron titulares en todos los idiomas imaginables. Un juez del Tribunal Supremo de Qatar se convierte al cristianismo durante una audiencia pública. El juez se niega a condenar a muerte a un apóstata. En 24 horas, me acusaron oficialmente de apostasía, traición y blasfemia contra el Islam. Todo lo que había construido durante 27 años se derrumbó en un solo día. Esa primera noche tras las rejas, permitieron que mi esposa, Salma, viniera a verme. Estaba al otro lado de las rejas, con el rostro completamente angustiado, mitad conmocionado, mitad furioso. «Yusuf, ¿qué has hecho?» «Salma, destruiste 27 años de carrera, el honor de nuestra familia, el nombre de nuestros hijos, todo. ¿Por qué?» Respiré profundamente, tratando de encontrar palabras que no aumentaran su dolor, porque por primera vez encontré certeza del amor de Dios. Ella apretó los labios, herida. ¿Estás seguro de que también destruyó a su familia? Los niños están siendo insultados. La policía me interroga a diario. Su padre ha declarado públicamente que ya no lo reconoce. Salma, no me engañaron. No se trata de mentiras cristianas. ¡Mentiras!, gritó. Te sedujo una ilusión, Yusuf, y morirás por ella. Morirás como un tonto. Se dio la vuelta y se fue. Nunca regresó. 3 días después, recibí los papeles del divorcio. Una semana después, mi abogado me trajo una carta escrita por mis 4 hijos. La abrí con manos temblorosas. Ya no eres nuestro padre. Te repudiamos a ti y a la vergüenza que has traído al nombre de Al-Mansuri. Sentí que mi pecho se desgarraba. Lloré hasta quedarme sin voz, no por arrepentimiento por mi decisión, sino porque deseaba desesperadamente que supieran la verdad antes de rechazarme. El 25 de octubre, 14 días después de mi arresto, fui llevado a juicio. Una amarga ironía. Mi propio sucesor ocupó el escaño que una vez fue mío. El juicio duró menos de 2 horas. Había declarado mi conversión ante todo el país. Me había negado a aplicar la ley de la apostasía. Había alentado a otro converso dentro de la sala del tribunal. El veredicto no se hizo esperar. Pena de muerte por decapitación pública. La fecha fijada, 15 de enero de 2025. Pero ocurrió algo inesperado. Layla, a quien había perdonado la vida, logró filtrar una carta desde su celda. El juez Yusuf Al-Mansuri lo dio todo para negarse a condenarme. Perdió su carrera, su familia y su libertad. Ahora se enfrenta a la muerte en mi lugar. Esto es lo que hace Jesús. Da su vida por los demás. La declaración se hizo viral. De repente, mi historia dejó de ser una simple ejecución en el Golfo. Me había convertido en noticia mundial. El juez que prefirió morir antes que condenar a alguien por la fe que había descubierto semanas antes. La prisión donde me encerraron era la misma por la que habían pasado tantos cristianos antes de ser ejecutados, muchos de ellos por mis sentencias. Los guardias, que antes me habían visto con toga, ahora me veían con el uniforme beige de prisión. No ocultaron su asombro. Mi bloque de celdas albergaba a casi 50 reclusos, ladrones, asesinos, narcotraficantes y algunos opositores políticos. En pocas horas, la noticia se extendió entre ellos. El juez que se había convertido al cristianismo se había convertido en el tema de conversación en todas las celdas. Aquella primera noche, mientras intentaba dormir en el fino colchón, oí una voz que venía de la celda de al lado. «Magistrado Al-Mansuri». Era Abdullah, un narcotraficante de 40 años. Su voz no sonaba hostil, solo curiosa. «¿Es cierto? ¿De verdad te hiciste cristiano?» Me quedé en silencio por un momento, imaginando insultos o burlas. «Sí», respondí. «Ocurrió hace como un mes». «Pero, ¿por qué? Lo tenías todo. Poder, respeto, dinero. ¿Por qué cambiarlo todo?» Respiré profundamente, mirando el oscuro techo de la celda. Porque todo esto nunca me dio paz. Y entonces, por primera vez como prisionero,
Le conté a alguien adentro cómo realmente había encontrado a Cristo. ¿Por qué tirarlo todo a la basura por el cristianismo?, insistió Abdullah esa noche, y su voz resonó en las frías paredes de la prisión. Respiré profundamente antes de responder. Porque, Abdullah, durante 52 años viví con miedo. Miedo a no ser lo suficientemente bueno para Dios. Miedo al juicio. Miedo al infierno. Seguía todas las reglas, todos los rituales, y aún así me dormía atormentado. Cuando conocí a Jesús, por primera vez comprendí que no soy aceptado por lo que hago, sino por lo que Él hizo. Y eso me dio una certeza que nunca había experimentado en toda mi vida religiosa. Hubo un breve silencio. «Entonces, ¿esta paz es real? ¿O solo te estás engañando?», preguntó, casi en un susurro. «Abdullah, es más real que cualquier cosa que haya experimentado como juez o como musulmán devoto. Cuando tenía poder, respeto y dinero, vivía aterrorizado. Ahora, tras haberlo perdido todo, tengo paz». De repente, otra voz resonó desde la parte trasera del edificio. «Juez, estuve en su sala. Me condenaron cuando atrapé a ese profesor cristiano hace 5 años». Cerré los ojos por un momento. «Recuerdo ese caso», respondí, «y me equivoqué. Condené a 51 cristianos sin entender lo que creían, pero ahora lo entiendo. Y aunque no puedo deshacer lo que hice, puedo negarme a seguir haciéndolo». En los días siguientes, ocurrió algo sorprendente. Durante los ejercicios, en los pasillos, por la noche, cuando los guardias no miraban, los presos empezaron a hacerme preguntas. No eran provocaciones, sino preguntas sinceras. ¿Por qué Jesús es diferente? ¿Cómo puede alguien estar seguro de la salvación? Si Dios ama, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Qué es la gracia? Allí, en una prisión catarí, en un bloque lleno de criminales y disidentes, me encontré haciendo algo que nunca había hecho en mis 54 años de vida: compartir el Evangelio, explicar al verdadero Jesús, hablar del perdón, del descanso, de la certeza, y ellos escucharon, con sed, con mucha sed. 12 días después de mi llegada, alrededor de las 3 de la mañana, Abdullah me llamó a través de los barrotes. «Juez, ¿está usted despierto?». «Sí, Abdullah». «¿Qué pasó?». «No puedo dejar de pensar en lo que dijiste, sobre tener paz incluso cuando lo pierdes todo. Yo también quiero eso. ¿Cómo lo consigo?». Así que, a las 3 de la madrugada, en una prisión silenciosa, iluminada solo por una lámpara tenue, le expliqué el Evangelio a un narcotraficante. Le hablé del sacrificio de Jesús, de la resurrección, de la gracia que reemplaza el miedo, de la certeza que reemplaza la duda. A las 3:45 am, escuché a Abdullah rezando suavemente al otro lado del muro. «Jesús, no lo entiendo todo, pero necesito esta paz. Por favor, sálvame». 2 semanas después, Abdullah fue ejecutado por tráfico de drogas, pero murió con una serenidad que ya había visto antes, en los rostros de los cristianos a quienes había juzgado durante tantos años. Verlo con mis propios ojos fue un privilegio que jamás olvidaré. Mientras tanto, afuera, mi caso conmocionaba al país. No tenía ni idea de la magnitud que había alcanzado. Hasta que, el 5 de noviembre, recibí una visita inesperada. El juez Hamad Al-Thani, mi colega durante casi 2 décadas, entró en la sala con pasos lentos. Parecía mayor, más cansado, como si mi caída le hubiera arrancado una parte. «Yusuf, necesito entender. Necesito que me digas por qué hiciste esto». «Hamad, ¿sabes por qué?». «No lo sé», dijo con voz temblorosa. «Eras uno de los más respetados, uno de los más devotos. ¿Por qué cambiar tu fe por el cristianismo? ¿Por qué desperdiciaste tu vida por algo así?». Lo miré atentamente, y vi en sus ojos lo que siempre había visto en los míos antes de conocer a Jesús: miedo, un miedo profundo, oculto tras años de rituales, tradiciones y responsabilidades. «Hamad», dije en voz baja, inclinándome hacia la barandilla, «déjame preguntarte algo». Miré a Hamad y le hice la pregunta que había pasado toda mi vida evitando. «Hamad, después de todos estos años como juez, después de todas tus oraciones, de toda tu dedicación religiosa, has certeza absoluta. ¿Para qué vas al paraíso?». Él miró hacia otro lado, incómodo. «Eso no es algo que podamos saber con seguridad», murmuró. Asentí lentamente. Yo también pensaba así.
durante 52 años. Pero esos cristianos a los que condené, cada uno de ellos enfrentó la muerte con una convicción que yo nunca tuve. Fue entonces cuando me di cuenta. Jesús no condiciona la salvación a lo que hagamos, la ofrece gratuitamente. Hamad meneó la cabeza, incómodo. Eso es herejía, Yusuf. Quizás sí, o quizás sea precisamente la buena noticia que mi orgullo me impidió ver durante 5 décadas. Se levantó, visiblemente perturbado, y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se detuvo un momento y dijo: «Presidí 19 casos de apostasía. Y, sí, tenía las mismas dudas que tú. Simplemente nunca tuve el valor de admitirlo». Se fue a toda prisa, pero sus palabras me quedaron grabadas. ¿Cuántos jueces, como él, como yo durante años, aplicaron una ley que temían en lo más profundo de su alma? ¿Cuántos condenaron a los cristianos por haber encontrado una convicción que nosotros nunca tuvimos? El 12 de noviembre ocurrió algo inesperado. 5 jueces publicaron una opinión conjunta que cuestionaba, por primera vez en la historia del país, la pena de muerte por apostasía. No se convirtieron, no desafiaron abiertamente la ley, pero redactaron un documento meticulosamente elaborado que sugería que quizás, solo quizás, las ejecuciones por conversión pacífica no se ajustaban plenamente a los principios islámicos de misericordia y tolerancia. La respuesta fue inmediata: la condena pública de los líderes religiosos y la suspensión inmediata de estos magistrados. Pero aún así, algo había cambiado. El debate que durante décadas nadie se atrevió a mantener ahora estaba a la vista de todos. 2 días después mi abogado apareció con el documento en la mano. «Yusuf, tú empezaste algo». Negué con la cabeza. No quería empezar nada. Simplemente no me atrevía a condenar a Leila. Pero su negativa abrió una herida que el sistema había intentado ocultar. ¿Cómo se puede condenar a la gente por estar segura de su fe, cuando muchos de los que aplican esta ley viven llenos de dudas? Esas palabras seguían resonando dentro de mí. Luego, el 18 de noviembre, otra visita inesperada. El hermano de Leila, el mismo que la denunció, el mismo cuyo testimonio casi la lleva a la muerte, entró en la sala con los hombros hundidos, la cara entre las manos, llorando como un niño. «Su señoría, necesito confesar algo. Denuncié a mi hermana porque pensé que la estaba salvando del infierno. Pensé que si enfrentaba todo el peso de la ley, abandonaría el cristianismo y volvería al Islam. Ahora está encarcelada por mi culpa. Y usted está aquí porque se negó a condenarla. Mi familia está destrozada. Mis padres no me hablan. Dicen que destruí nuestro hogar». Respiré profundamente. «Hiciste lo que creías que era correcto». Él negó con la cabeza y las lágrimas corrieron por su rostro. «Me equivoqué, su señoría. ¿Sabe por qué? Porque veo a mi hermana, y nunca la había visto tan en paz. Incluso ante la muerte, sonríe, y en sueños me dice que Jesús me ama. No sé qué hacer con eso. Ella está segura de su destino, y yo nunca he tenido esa certeza en mi vida». Sus ojos buscaron desesperadamente los míos. «Eso me convierte en un traidor». Extendí mis manos hacia él. «Eso te hace honesto». La mayoría de la gente nunca reconoce sus dudas, ni a los demás, ni a sí misma. El hermano de Leila salió de la habitación sin poder decir nada más. 2 semanas después, mi abogado regresó con una noticia sorprendente. Lo habían arrestado por participar en reuniones cristianas clandestinas. El mismo hombre que denunció a su hermana había seguido exactamente el mismo camino que él intentaba evitar. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando hacia mi ejecución, programada para el 15 de enero. Pasé esos días orando, reflexionando y alimentándome de la palabra. Irónicamente, la misma Biblia que uno de los guardias confiscó el día de mi arresto, pero que luego me devolvieron. Entre conversaciones y susurros entre las celdas, 5 prisioneros más decidieron seguir a Jesús. Hombres endurecidos por graves crímenes, pero destrozados al saber que el perdón era real y estaba disponible para ellos también. El 25 de noviembre me llevaron al corredor de la muerte, un lugar donde el aire parece más denso y el tiempo más lento. Éramos 9 allí, 6 asesinos, 2 narcotraficantes y yo, el juez que se había convertido en un apóstata. Para mi sorpresa, los demás presos me trataron con una mezcla de respeto y curiosidad. Uno de ellos, Faisal,
condenado por matar a su propio compañero, se me acercó durante el ejercicio. Su señoría, sé por qué estoy aquí. Hice algo terrible, lo hice por avaricia. Merezco estar en este pasillo, pero usted está aquí porque encontró algo por lo que vale la pena morir. Eso es diferente. Puse mi mano sobre su hombro. Faisal, todos merecemos consecuencias, pero Jesús vino precisamente a ofrecer perdón, incluso a personas como tú y como yo. Durante la semana siguiente, compartí el evangelio con los 8 hombres de ese barrio, hombres que ya no tenían escapatoria, excusas ni máscaras. 5 de ellos entregaron su vida a Cristo antes de enfrentar la muerte. Vi a asesinos y narcotraficantes partir de este mundo con más paz que la que jamás habían experimentado en toda su vida. Luego, el 2 de diciembre, exactamente 13 días antes de mi ejecución, recibí mi última visita familiar. Ahmad, mi hijo mayor, estaba sentado frente a mí, mi orgullo y mi alegría, mi primogénito, ingeniero, casado, padre de mi primer nieto. Pero ese día, parecía un niño perdido, con el dolor grabado en el rostro. Papá, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué destruiste a nuestra familia? Respiré profundamente. Ahmad, no hice esto para lastimarte. Él meneó la cabeza con frustración, pero dolió. Nos están humillando. Mi hijo pregunta por qué su abuelo traicionó al Islam. ¿Qué le digo? Dígale que su abuelo encontró una verdad que no podía negar, incluso sabiendo que le costaría todo. Eso no es suficiente, papá. Morirás en menos de 2 semanas. ¿Por qué? ¿Por una fe que has pasado la vida condenando? Por la certeza del amor de Jesús, hijo mío. Por la paz que nunca encontré en el Islam. Por la seguridad de saber que soy aceptado por Dios. No porque yo sea bueno, sino porque Cristo fue bueno conmigo. Él empezó a llorar. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Tu familia? ¿No significamos nada para ti? Mis propias lágrimas vinieron. Eres todo para mí, Ahmad. Todo. Pero no puedo traicionar lo que sé que es verdad. Y rezo cada día para que encuentres esa misma certeza. Se levantó lentamente, limpiándose la cara. Jamás haré eso, Baba. Soy un musulmán devoto. No necesito tus ilusiones cristianas. Así que rezo para que al menos entiendas por qué elegí la verdad en lugar de la comodidad. Se alejó rápidamente llorando. Lo observé hasta que desapareció. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. Esa noche, acostado en mi fría celda, lloré por los hijos que ya no me llamaban padre, por la esposa que ya no quería oír mi nombre, por la familia que perdí por la fe que encontré. Pero incluso entre las lágrimas había paz. La misma paz que vi en los ojos de los 51 cristianos que una vez condené. Bajo el profundo dolor, había una paz que nunca antes había sentido. Una silenciosa certeza de que incluso la pérdida de mi familia y mi libertad valió la pena ante la seguridad que encontré en Jesús. Sabía exactamente a dónde iba, y después de 52 años viviendo en la incertidumbre espiritual, esa certeza era más valiosa que cualquier cosa que hubiera poseído. Llegó el 15 de enero de 2025. Me despertaron a las 4 de la mañana. Rodeado de extrema seguridad y procedimientos que parecían convertir cada paso en un ritual. Dormí mejor de lo que podría haber imaginado, envuelto en esa profunda paz que había descubierto meses antes. Una paz que no dependía de las circunstancias, el miedo ni el poder, sino del amor de Dios que finalmente entendí. Pasé la noche orando y leyendo el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. A las 6 de la mañana, el imán de la prisión entró, ofreciéndome una última oportunidad para renunciar a mi fe en Jesús y salvar mi vida. Me explicó, con una frialdad que le parecía natural, si aceptaba la shahada y negaba a Cristo, mi sentencia podría ser de cadena perpetua. Mi familia podría visitarme, mi nieto podría conocer a su abuelo. Era la última oportunidad para elegir la comodidad por encima de la verdad. Lo miré y sentí una claridad que nunca había experimentado en 52 años de devoción. Hermano, he pasado toda mi vida siguiendo reglas que temía erróneas. Ahora, en mis últimos momentos, no puedo mentir sobre lo que sé que es correcto. Mi familia está sufriendo, pero la verdad que he encontrado vale más que cualquier cosa. Elijo a Jesús. Se fue negando con la cabeza, quizás comprendiendo, quizás no, pero respetando la firmeza de esa decisión. A las 7:30,
Los 5 presos que se habían convertido al cristianismo la semana pasada pidieron rezar conmigo. Los guardias lo permitieron. Allí, entre rejas y pasillos fríos, sentí la misma paz que había visto en los 51 cristianos que una vez condené. Manos extendidas, voces entrelazadas en oración, corazones unidos por la certeza de que la muerte no era el final. A las 8:30 vinieron a buscarme. Metido en un coche blindado, miré por la pequeña ventana la ciudad donde había vivido 54 años, reflexionando sobre todo. 52 años como musulmán, 27 como magistrado y solo 3 meses como cristiano. 3 meses suficientes para encontrar la verdad que había buscado toda mi vida. Llegamos a la Plaza Alvida a las 8:50. Cientos de personas esperaban, con una mezcla de curiosidad, asombro y autoridad. Pero entre la multitud, algo inesperado me llamó la atención. Unas 40 personas de pie, sosteniendo pequeñas pancartas blancas. Al acercarme, pude leer las palabras escritas en ellas. El juez Yusuf encontró certeza. La verdad vale más que la tradición. Mi abogado me había dicho que mi caso había suscitado debates discretos en los círculos jurídicos del país, pero ver a personas que parecían ser colegas, abogados o incluso jueces, apoyándome abiertamente, era algo que ni en sueños me había imaginado. Por primera vez, sentí que la fe y la valentía no me pertenecían solo a mí, que la certeza que encontré en Jesús podía, de alguna manera, resonar y conmover otros corazones, incluso ante lo que estaba por venir. No estaban allí como cristianos, ni siquiera como opositores declarados del sistema. Eran abogados y funcionarios que simplemente reconocieron algo que yo me había atrevido a admitir en voz alta: la duda sobre la certeza de mi propio destino espiritual. Ver esas pequeñas pancartas blancas alzadas en silencio me dijo más que las palabras. No defendían mi fe, sino la honestidad de mi angustia. En ese momento, me colocaron en el centro de la plaza. Tenía las manos atadas a la espalda. El verdugo estaba de pie detrás de mí con la espada que tantas veces había visto usar contra otros. Un oficial religioso comenzó a recitar las acusaciones formales y el veredicto. Su voz resonó por la plaza como si anunciara algo inevitable. Y entonces, cuando todo parecía estar a punto de terminar, ocurrió algo completamente fuera de lo común. Una flota de coches oficiales, todos con matrículas oficiales, entró abruptamente en la plaza. Las conversaciones cesaron, y la multitud se separó al descender 5 funcionarios de los vehículos. A la cabeza iba alguien a quien conocía bien por su nombre y cargo: el viceemir Sheikh Mohammed, un miembro influyente de la familia real y una de las figuras más poderosas del Consejo Judicial. Levantó la mano incluso antes de subir a la plataforma. Esta ejecución queda suspendida. El caso será revisado. El silencio fue instantáneo, un silencio denso, casi incómodo. El verdugo retrocedió 2 pasos. La policía religiosa miró a su alrededor, indecisa entre intervenir o esperar órdenes. El propio imán, que recitaba el veredicto, guardó silencio. El jeque Mohammed se acercó a mí sin prisa y me habló en tono firme. Magistrado Al-Mansuri, su caso ha abierto una crisis legal que no puede ignorarse. El Consejo Supremo deberá deliberar antes de dictar sentencia. Será puesto bajo custodia de inmediato. Antes de que pudiera reaccionar, me bajaron del andén y me volvieron a meter en la furgoneta. No hubo gritos ni violencia, solo una extraña y silenciosa urgencia. No sabía si me habían salvado, si me habían pospuesto, o si simplemente me habían transferido a otra muerte. Me llevaron de vuelta a la cárcel y me pusieron en régimen de aislamiento. 4 días sin explicación. 4 días orando, leyendo lo poco de la Biblia que aún me permitían tener y tratando de entender por qué Dios había interrumpido algo que parecía tan definitivo. El 19 de enero, la puerta de la celda se abrió y entró el propio jeque Mohammed. Era un hombre directo y no perdió tiempo en formalidades. Juez Al-Mansuri, debo ser franco. Su conversión y su negativa a condenar a esa mujer desencadenaron una crisis que ninguno de nosotros previó. Respiró profundamente antes de continuar. 18 jueces, 18 que sepamos hasta ahora, se han presentado públicamente, en términos confidenciales, admitiendo que ellos también tienen dudas sobre la pena de muerte por apostasía. No se han convertido al cristianismo, pero cuestionan si actuamos conforme a los valores islámicos de justicia y misericordia.
Permanecí en silencio, tratando de procesarlo todo. 18. Repetí casi sin voz. Sí, y puede que haya más. Me miró como alguien que llevaba una carga que no podía admitir públicamente. Su actitud obligó al sistema a afrontar un problema que hemos evitado durante años. ¿Cómo podemos condenar a muerte a alguien por buscar certeza espiritual cuando muchos de quienes ejecutan la sentencia no la poseen? Mi corazón se aceleró. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Se cruzó de brazos, visiblemente incómodo. No podemos ejecutarlo, no ahora. Si lo hacemos, esos 18 jueces renunciarán públicamente. Eso causaría un colapso en nuestro sistema judicial. Además, la presión internacional es insoportable. Su historia se ha convertido en un símbolo mundial. Romper. Por lo tanto, Yusuf al-Mansuri, Qatar ha decidido revocar su ciudadanía y expulsarlo. Quedará exiliado permanentemente. No podrá regresar al país bajo ninguna circunstancia. Sentí una mezcla imposible de describir. Alivio por no haber muerto. Dolor profundo por ser arrancado de todo lo que conocía. Y al mismo tiempo, una paz que no provenía de ninguna explicación. Solo de Dios. ¿Allá? Pregunté inmediatamente. ¿La mujer a la que te negaste a sentenciar? Dudó unos segundos, algo inusual para un hombre de su rango. Ella y otros 8 presos cristianos también serán exiliados. Estamos gestionando su liberación discreta para aliviar la presión internacional. Mientras hablaba, sentí que mi corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. No sabía exactamente qué estaba haciendo Dios, pero sabía que, de alguna manera, estaba moviendo piezas que yo nunca hubiera imaginado. Dejó claro que esto no suponía ningún cambio oficial. Esto no sienta precedente. Es simplemente una medida excepcional, una forma de contener el terremoto judicial que ha provocado su caso. Y así, en el día 25 de enero de 2025 me pusieron en un avión. Éramos 10 en total. Laila, yo y otros 8 cristianos cataríes a punto de ser expulsados discretamente del país. Al despegar el avión, miré por última vez el horizonte de un lugar que había sido mi hogar durante 54 años. Allí había construido mi carrera, mi familia, mi reputación, y allí lo había perdido todo. Sabía que nunca volvería a pisar ese pedazo de tierra. Laila se sentó a mi lado. Hablamos durante horas mientras el avión cruzaba el desierto. Magistrado al-Mansuri, ¿por qué se negó a sentenciarme? Podría haber conservado su carrera, su familia, su vida. Respiré profundamente, porque cuando entraste en mi sala, ya no era el mismo. Ya había encontrado la fe que profesabas. No podía condenar a alguien por creer en lo que yo mismo acababa de abrazar. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Pero tú condenaste a 51 personas antes que a mí. Cerré los ojos por un momento. Sí. Y llevaré esto conmigo hasta el fin de mis días. Envié a 51 personas a la muerte por la misma verdad que, durante años, me negué a ver. No puedo borrar el pasado, pero puedo evitar que el número llegue a 52. Hubo un silencio largo, casi pesado. Entonces puso su mano sobre la mía y dijo: esas 51 personas están ahora con Jesús. Murieron con la misma certeza que ambos tenemos hoy. Y debido a tu negativa a condenarme, 18 magistrados comenzaron a cuestionar la ley. Salvaste más vidas con un no que con todas tus sentencias. Nunca lo había pensado así. Y esas palabras resonaron en mi interior durante mucho tiempo. Hoy, 4 meses después de llegar al exilio, mi vida es completamente diferente. Trabajo para una organización internacional que ofrece apoyo legal a cristianos perseguidos en todo Oriente Medio. Imagínense. Un ex magistrado de la Sharia ahora defiende a las mismas personas a las que una vez ayudé a encarcelar. La ironía no se me escapa ni un segundo. También colaboro discretamente con otros exministros y juristas que han abandonado el Islam, o que, como mínimo, cuestionan profundamente la pena de muerte por apostasía. Hay muchos más de los que la mayoría imagina. Hombres que pasaron años aplicando la ley religiosa mientras se hundían en incertidumbres que jamás podrían admitir públicamente. Mi historia parece haberles dado a algunos un respiro. Laila también forma parte de la misma organización. Ahora ayuda a mujeres que han huido de la persecución religiosa. La mujer a la que antes me negué a condenar es ahora mi compañera en la defensa de otras que están pasando por lo mismo que ella.
Respecto a los 5 hombres que se convirtieron a la fe durante mi última semana en el corredor de la muerte, fueron ejecutados, cada uno en su fecha señalada, pero recibí noticias, a través de guardias y contactos internos, de que pasaron sus últimos momentos en oración, pidiendo no por ellos mismos, sino para que sus familias encontraran la misma esperanza que ellos encontraron en prisión. Murieron sabiendo que, por primera vez, estaban libres del miedo. Mi familia, esa parte todavía me duele. Mi esposa me ha dejado oficialmente. Mis 4 hijos nunca se pusieron en contacto conmigo. Mi padre falleció hace 3 meses. Mi hermano me envió un breve correo electrónico diciéndome que las últimas palabras de mi padre estaban llenas de tristeza, ya que creía que su hijo había manchado el nombre de la familia. Esta herida es profunda. Es un dolor que me acompaña a diario. Daría cualquier cosa para que mis hijos comprendieran que no cambié mi fe por la rebeldía, la terquedad ni el orgullo. Elegí lo que finalmente trajo paz a mi corazón, algo que busqué durante más de medio siglo. Rezo diariamente para que un día, aunque sea solo por curiosidad, abran una Biblia y traten de entender por qué su Padre dio todo por Jesús. Porque la verdad es que no lo he perdido todo. Solo perdí lo que era temporal. Lo que encontré, eso sí que es algo eterno. Y eso es lo que nunca supe durante mis 52 años de incertidumbre. Hoy puedo decir, sin dudarlo, que la certeza del amor de Dios vale más que todo lo que he tenido jamás. Posición, familia, reputación, dinero, ciudadanía. Durante muchos años pensé que todo eso me sostenía, pero por dentro vivía vacío, con miedo, intentando desesperadamente demostrarle a Dios que era lo suficientemente bueno. Ahora, después de perder todo lo que era visible, he encontrado lo que realmente importa. Estoy espiritualmente realizado. Vivo en paz. No puedo deshacer las 51 frases que pronuncié. No puedo resucitar a quienes murieron por mi error. Pero sí puedo honrar su memoria viviendo con la misma certeza que vi en cada uno de ellos. La certeza que llevó a hombres y mujeres a afrontar la muerte proclamando su fe sin vacilar. Durante casi 30 años, fui conocido como magistrado al-Mansuri, el juez rígido que aplicó la ley de la apostasía sin cuestionarla. Hoy solo estoy Yusuf, un hombre arrepentido, salvo por gracia, siguiendo a aquel a quien no había visto durante décadas. Si estás escuchando esto y tienes algún tipo de autoridad, puedes ser juez, líder religioso, padre, maestro, jefe, no importa. Déjame hacerte la pregunta que destruyó la carrera que pasé casi 3 décadas construyendo. ¿Estás absolutamente seguro de lo que enseñas? ¿Estás defendiendo reglas en las que, en el fondo, ni siquiera estás seguro de creer realmente? ¿Está usted, como yo, escondiendo el miedo detrás de una fachada de convicción? Condené a 51 cristianos mientras yo mismo vivía aterrorizado, tratando de convencerme de que era digno de Dios. No hagas lo que yo hice. No pases toda tu vida defendiendo convicciones que no tienen raíces en tu propio corazón, mientras desprecias a quienes han encontrado la certeza que tú aún buscas. Y si eres como yo solía ser, profundamente religioso, dedicado, tratando de ser lo suficientemente bueno, pero siempre con esa duda silenciosa, escucha lo que me llevó más de 50 años entender. Jesús no espera que seas perfecto. Él solo pide que confíes en su perfección. Esto no es debilidad espiritual. Esto finalmente está respirando. Perdí un país, perdí a mi familia, perdí mi carrera de 27 años, perdí el respeto de mi pueblo, pero gané la paz, gané seguridad. Obtuve la convicción de que soy amado por Dios, no por lo que hago, sino por lo que Jesús ya ha hecho. Los 51 cristianos que condené murieron sabiendo esto. Ahora yo también lo sé. Y la pregunta que queda es, ¿vas a esperar toda una vida para descubrir lo que ellos descubrieron y lo que yo aprendí demasiado tarde? Si al escuchar este testimonio te sientes como yo me sentí, lleno de dudas, tratando de ser aceptado por Dios a través de tus propios esfuerzos, quiero orar contigo ahora. Jesús, reconozco que he pasado mi vida intentando ganarme el amor de Dios con mis obras, pero hoy entiendo que su amor es un regalo, no una recompensa. Creo que el Señor murió por mis pecados y resucitó para darme vida eterna. Te recibo como mi Salvador. Dame la seguridad que solo el Señor puede dar. Amén.